El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de familias en cuarentena. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este capítulo de la temporada 2020 de ¿Y ustedes para cuándo? Y claro, hoy lo estamos haciendo de un modo muy particular, en cuarentena, con todo lo que eso implica, pero con una temática que seguramente les va a interesar, ¿no? Porque vamos a hablar de estas familias y cuando nos referimos a este concepto, familias que a veces son de dos personas, de una pareja, que así se consideran, aquellos que no tienen hijos, qué pasa con los que sí tienen hijos y todo esto de hoy tener que adaptarse a todo esto nuevo, ¿no? Con tanta incertidumbre y con tantas emociones de por medio. Por eso vamos a contar con ella, que es, bueno, del equipo prácticamente de ¿Y ustedes para cuándo? Porque siempre la convocamos para que con su aporte profesional tan valioso pueda dilucidar todas estas cuestiones, especialista en el ámbito de la psicología, más allá de también especializarse en lo que tiene que ver con fertilidad, la licenciada Ana Luisa de Palma. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Muy bien, gusto acompañarte otra vez. Bueno, para nosotros también un gusto, un placer, y como yo decía un poquito en la presentación, bueno, esto que estamos vivenciando, ¿no? Que es tan movilizante, sobre todo para todos, pero para estas familias que quizás hoy se encuentran ante una situación nunca antes vivida, ¿no? Esto de pasar tantas horas juntos, Ana Luisa. Sí, esto nos agarra a todos un poco de sorpresa y a todos en un momento geográfico y emocional diferente. Es decir, nuestra historia no empieza. Entonces cada uno tiene sus recursos de vulnerabilidad y también sus afrontamientos. Y esto de estar en un vínculo, por ejemplo, con una pareja y estar no solamente de las 24 juntos, sino que los dos están fuera de su normalidad o de su cosa habitual, no es tan sencillo. Y además todas estas cuestiones que empiezan a aparecer ahí de un otro, ¿no? De que hasta el momento, bueno, veníamos compartiendo nuestra vida, pero que ahora, claro, esto que yo decía antes, ¿no? El pasar tanto tiempo en casa, donde también hay otras actividades por fuera que hoy se tienen que sostener desde el hogar, ¿no? Como puede ser el trabajo, usar la virtualidad, bueno, empieza también a tener ciertas consecuencias que hasta el momento eso no había aparecido en esa relación, por ejemplo. Sí, en donde a veces, o por lo generalmente uno es de privacidad y cuando vive con alguien en esta situación, porque el lugar sea muy pequeño o más grande, si uno no tiene muy claro que yo necesito una privacidad y el otro necesita una privacidad y nos respetamos, aunque sea esos momentos, la cuestión se hace, como decía recién, difícil. Hay momentos en que uno tiene a lo mejor ganas de hablar en privado con una amiga y bueno, y hay que respetarlo. Es como si antes a lo mejor salíamos a tomar un café con esta amiga y ahora se debe respetar esto de la privacidad. A veces cuando uno está en una videollamada, hablando por teléfono o en la soledad de leer un libro o hacer una meditación. Yo creo que acá un valor muy importante es el valor del respeto a uno mismo y el respeto mutuo. ¿Cuáles son las principales cuestiones que empiezan a aparecer, Ana Luisa, estos días? Porque imagino
que bueno, vos como profesional del ámbito de la psicología ahí estás sosteniendo también, si bien a muchos pacientes que venís, ¿no?, teniendo ya hace un tiempo, pero bueno, puntualmente, ¿cuáles son estas situaciones que a causa de esta cuarentena empiezan a surgir? Lo que yo noté en consultorio, que es ahora un consultorio virtual, es que también eso es una adaptación, ¿no? Tanto de parte de los psicólogos como de parte de los pacientes. Lo que yo empecé a notar es una cuestión dinámica. Al principio era más el miedo por la enfermedad, por el contagio y cuidados extremos dentro de casa para con quien nos está acompañando también. Y desde hace un tiempo un poquito más cercano, yo te diría desde que se renueva la cuarentena por última vez, hace casi 15, lo que plantea a la gente es el temor por económico, por la sobrevivencia, y ya casi nadie me habla del contagio, sino del miedo a perder el trabajo, o que se están terminando los ahorros, gente que no están percibiendo dinero, gente que cree que cuando termine la cuarentena no va a poder reabrirse, y creo que la incertidumbre por ahí, por ese lugar, en este momento está pegando fuertísimo. Lo he notado en estos últimos 15 días, muchísimo, con picos de angustia, diría crisis de angustia, gente que se ha puesto pánico para ese lado, digamos, más que por el lado del contagio. Claro, que ya no el pánico pasa por enfermarse, sino que pasa por esta cuestión un tanto no desde la salud, sino desde la economía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer como para retomar esta actividad, mi trabajo, que hoy por hoy, bueno, está totalmente paralizado? Porque si bien, y esto es, bueno, muy cierto, ¿no?, hay muchos de los que están trabajando desde su casa, ¿no?, y pueden sostener medianamente, digamos, en una cierta medida, un poco de lo que venían haciendo. Hay otros que directamente no pueden ejercer nada de lo que venían haciendo porque conlleva toda una cuestión más presencial. Entonces, claro, ¿qué pasa con todo eso, no? ¿Cómo esto va a empezar a repercutir con el paso del tiempo? Y eso es lo que imagino que a estas personas se las hace, bueno, meterse de lleno en una emoción de angustia, más allá de la incertidumbre y el temor. Eso ya está pasando en este momento, está ocurriendo, pero no está visibilizado. O sea, cuando hablamos de las curvas que se achatan o que aumentan y demás, hablamos solo de la curva biológica de infección o de contagio, pero nadie está hablando de la curva de las emociones, incluso de las patologías psiquiátricas también, que con todo esto se han exacerbado bastante. Y ese es un tema, ya que desde la Organización Mundial de la Salud empiezan a hablar de la pandemia de salud mental que va a quedar a partir de todo esto. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es que se vean los riesgos y empezar a prevenir toda la cuestión de salud emocional ya, ahora, en este momento. Una de las cuestiones también, Ana Luisa, que me gustaría preguntarte, ¿no?, y que tiene mucho que ver con el tema de este programa, ¿no? Sabemos que acá hemos abordado todo lo que refiere a lo que es este cambio de mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, ¿no?, con todas sus posturas y variantes, tomando todo como válido, por supuesto. Y claro, es muy diferente atravesar esta cuarentena teniendo hijos que no teniéndolos, o quizás en aquellas parejas que están en la búsqueda y que ahora también están con todo esto, que dicen, bueno, no pude iniciar ningún tratamiento, precisamente se detiene el tiempo, o mejor dicho, esto se estira más en el tiempo, ¿no? Cosa que yo no quería perder, era eso, porque siguen pasando los meses y mi hijo no llega. Digo, son muchas las situaciones que hoy se pueden estar vivenciando. Pero bueno, vayamos por parte. Por ejemplo, estas madres que hoy por hoy pasaron a tener una función no solo de ser mamás, sino también de ser maestras, ¿no?, que era como la queja más recurrente, o al menos es lo que nosotros estuvimos viendo, esto de no solo tener que ayudar o asistir a hacer las tareas de la escuela, sino que hoy se han convertido en quienes también tienen que estar enseñando. Por otro lado, esto de ser también ama de casa, de ser mujer, de ser esposa, digo,
una mujer que hoy ve como, digo, cierta cuestión hasta sobrepasada, si se quiere, en su rol familiar. Sí, eso también lo estamos viendo. Y bueno, referido a las mujeres que tienen una familia con hijos y que conviven con sus esposos, en este momento es como que también quedan expuestas a aquellos baches que venía teniendo, ¿no es cierto? Es decir, y hay muchas cosas también que se están ensayando, ¿no? Es decir, que los y las mamás estén colaborando con la educación de los hijos no los convierte en maestros. Es decir, bueno, apoyarán un poco, pero no podemos pretender que el niño retome las clases, ejemplo, en agosto, habiendo cumplido con la planificación que se ha hecho en febrero para cumplir hasta agosto. Yo creo que eso hay que se tenga en cuenta desde el lado de las escuelas, los docentes y las mamás mismas, los papás también. Es decir, bueno, habrá un momento en el día que ellos se dediquen a hacer las tareas, o algunas cosas que le manden de las escuelas, pero también es acotado. O sea, nosotros podemos apoyar la educación de nuestros hijos y demás, pero no nos vamos a convertir en docentes, ni nuestro hogar se va a convertir en una escuela tampoco. Como tampoco se puede convertir en una empresa, ni en una oficina de banco, ni en nada de esto, ¿no? O sea, no exageremos tampoco. Pero estamos ensayando, esto no pasó, no pasó antes, la última pandemia mundial tiene 100 años o un poco más. Así que estamos ensayando conductas para lo que no estamos preparados. Exacto, sí, por eso decíamos algo muy novedoso que se nos viene así como impuesto, ¿no? Y donde también nos invita a hacernos cargo de muchas situaciones, porque hablando puntualmente de aquellos bueno, que tienen hijos y que además están ahí conviviendo, ¿no? 4 o 5 personas, con todo lo que eso implica, empezando a respetar también el espacio de un otro dentro de la misma casa, donde hasta ahora quizás tenían horarios diferentes, ¿no? Y si bien se reunían al momento del almuerzo, al momento de la cena, ahora es como que son muchas horas, ¿no? Todos permanentemente en la casa y se hace bastante tedioso y difícil, ¿no? Digo, por los testimonios que también nos van llegando y cómo empiezan a salir a la luz, Ana Luisa, y esto, bueno, vos sabrás explicarlo mucho mejor que yo, cuestiones de las cuales no nos queríamos hacer cargo, ¿no? O mejor, de esto no me doy cuenta y que ahora, puntualmente en esto que nos toca vivir, es como que aparece. Exactamente. Digo, esta situación de cuarentena no fabrica situaciones ni en el ámbito familiar, digo, ¿no? Ni situaciones adversas, ni va a mejorar lo que venía mal, solo las muestra. Y bueno, con lo que es tan evidente y con lo que está tan visible, después uno decide qué hacer. Hasta acá, a veces, uno ha elegido poner la basurita bajo la alfombra. Ahora nos quedamos sin alfombra. Y entonces, bueno, habrá que ver cuál es nuestra capacidad de respuesta como personas y como vínculos y como familia. Sí, que ahí estaríamos englobando todo, ¿eh? No solo la relación con la pareja, sino también la relación con los hijos. Esto es decir, claro, yo no estoy acostumbrada a pasar tantas horas con mis 3 hijos, supónganse, ¿no? Puede llegar a ser un ejemplo, es decir, bueno, a la mañana iban a la escuela, a la tarde tenían sus actividades y quizás nos reuníamos a la tarde y noche en la cena y fin del día, ¿no? Y los fines de semana, bueno, entre las reuniones familiares u otro tipo de actividades, y hoy por hoy eso se ha modificado en un 100%, ¿no? Entonces también empezar a comprender eso. Puntualmente en aquellas parejas, ¿no? Que estaban en la búsqueda por tener un hijo, con tratamientos de reproducción, Ana Luisa, y que esta también es una etapa bastante difícil para todos, porque empezamos como a replantearnos un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida misma, ¿no? De cada uno, quién soy, dónde estoy, qué hago y demás. Bueno, en ellos puntualmente vemos que también aparece toda una situación de decir, uy, sigue pasando el tiempo, mi deseo no se cumple, ¿no? Y no sé hasta cuándo voy a poder retomar con todo esto que yo venía haciendo. Bueno, también quiero escucharte a vos si es que recibís este tipo de inquietudes o precisamente de expresiones por parte de quienes están en el camino. Sí, también a cada persona que está haciendo su tratamiento la ha agarrado un momento determinado, ¿no? En este momento no se están iniciando tratamientos. Claro. Los que estaban iniciados cuando empieza la cuarentena se terminaron.
y se concluyeron, digamos, pero no sin tratamientos nuevos. Ahora, desde hace unas semanas, las abren y se pueden hacer estudios y demás, o sea que se puede ir adelantando tiempo en cuanto a estudio, afilar un poquito el diagnóstico y ese tipo de cosas. Ya hay consultas, pero no se están haciendo tratamientos en este momento, ¿no? Y bueno, la capacidad de espera también depende de cada uno. Hay gente que aprovecha para adelantar en cuanto a los estudios, hay gente que ya tiene todos los estudios hechos y estaba a punto de empezar el tratamiento y no se sabe cuándo se va a poder hacer. Pero bueno, en general es gente que está muy acostumbrada también a lo adverso, al haber hecho un tratamiento, dos, y que no diera resultado, a la espera de las obras sociales. En realidad, en general suelen ser personas bastante resilientes, y si bien a veces hay algún tipo de crisis de angustia por la espera, porque la cosa no sale como se esperaba, pero son personas que realmente tienen una cuestión de recuperación muy grande frente a lo que se esperaba y no ocurre. Y también hay muchas personas que se dan cuenta que cuando no pueden solas o las emociones ya se están desbordando demasiado, piden ayuda, tanto a su terapeuta individual como a los grupos de autoayuda que pertenecen, a las diferentes asociaciones o a sus pares. En general no se quedan sufriendo solas. Que eso es importante, ¿no? Siempre la búsqueda de un otro que pueda también acompañar y asistir en este momento, como decíamos, tan difícil para muchos, ¿no? Porque esto también, ¿no? Cada uno lo vive como lo vive y no hay tampoco un manual para ver qué es lo que hay que hacer durante la cuarentena, pero sí preguntarte, porque quizás, bueno, podemos desde este espacio brindar, no consejos, pero sí algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo cuando ahí la convivencia, sea de a dos, sea de a cuatro, digo, siempre en esto de respetar también la diversidad, ¿no? En todas las conformaciones familiares, hay familias de a dos, que simplemente es una pareja, como hay familias numerosas. Bueno, ¿qué le podríamos decir, ¿no? Como para que esto, bueno, sea un poquito más desde el lugar de la aceptación, Ana Luisa. Para empezar, por ejemplo, las personas que viven solas, que también es una gran población, y que va en aumento. La gente que vive sola, a los que yo les digo, así virtualmente, en el consultorio virtual en este momento, que el aislamiento social no quiere decir que uno se aísle de sus afectos. Echemos mano a la tecnología y no nos quedamos tipo ermitaños cerrados en casa. En lugar de jugar un solitario, prendo el teléfono y hago un juego de a dos con mi amigo, por ejemplo. O sea, el aislamiento terrible tipo ermitaño no es aconsejable para nadie. Y aquellas personas que viven en pareja o con más de uno, puedan tener sus momentos de soledad y de que haya como una organización y de respeto para esos momentos. Por ejemplo, una pareja que tiene dos hijos, que haya un momento en el día, una hora, aunque sea un par de horas, una hora y media o lo que sea, que uno se haga cargo de estos dos niños y el otro, el que quedó libre, que haga lo que tenga ganas de hacer en soledad, desde bañarse, desde conectarse con un amigo, un juego, una lectura, una serie de televisión, pero en soledad. Los momentos para estar solo en casa, cuando hay más de una sola persona, son muy importantes. Ajá. Bien, esto es fundamental, ¿no? Y también acá, bueno, te voy a transmitir algunas de las preguntitas que nos han hecho llegar, ¿no? Muchas de parte del grupo Abrazo por Dar Vida, que siempre nos acompañan y nos asisten, ¿no? Desde la producción con Carolina Ventimiglia. Bueno, esta situación, ¿no? De que muchas veces los problemas de pareja se ven incrementados, que esto un poco lo habías contestado, si las sesiones de terapia o de videollamada pueden ser viables, entendiendo que muchas veces la pareja puede estar escuchando esta conversación. Digo, ¿dónde uno puede ubicarse o cuál sería tu recomendación para que tampoco esto no sea contraproducente, ¿no? Porque al final uno busca una ayuda en un terapeuta y la pareja puede estar escuchando.
Bueno, ese es todo un tema que nosotros tenemos con este tipo de atención y es una dificultad que no siempre se puede sortear. No son pocos los pacientes que tengo que me dicen que no quieren hacer esto de videollamada porque no tienen un lugar privado y que hay orejas que escuchan y bueno, y no se pueden hacer las sesiones y no se pueden hacer. Por más que por más que tengan el momento, qué sé yo, se van a su dormitorio, pero es una presencia incómoda y no las podemos hacer. Y ahí, y bueno, y es una contraindicación, porque si el paciente se siente tan incómodo y va a ser peor el remedio que la enfermedad, la verdad que no lo hacemos. Claro, es entendible. En aquellas mujeres que están en una etapa de embarazo, ¿no? Que ya estamos quizás transitando el último trimestre y que están vivenciando toda esta cuarentena, digamos, precisamente gestando un hijo. Esto, bueno, también puede repercutir, digo, esto lo hemos hablado con otro tipo de profesionales, ¿no? Desde otro ámbito, pero ahora te lo pregunto a vos, como profesional en el ámbito de la psicología, ¿cuál sería también la recomendación para ellas? Porque imagino que ahí es muy contraproducente que sus emociones en cuanto al miedo, la incertidumbre, sean transmitidas a este bebé, incluso en cómo va a ser el nacimiento de este hijo, ¿no? Con qué cuidados, con qué resguardos, también, bueno, para ellas, ¿no? Desde aquí nuestro aporte. Sí, bueno, yo trabajo bastante con chicas que ya están embarazadas, por suerte, que sus tratamientos fueron positivos y están ya cursando, algunas su sexto mes, séptimo, quinto mes. Para empezar, en cuanto al nacimiento y demás, es fundamental la relación que tengan con los obstetras. Porque sobre esa relación el obstetra es el que le va a dar la confianza y el que le va a contar cómo va a ser cuidado su hijo y ella en el momento del parto. Entonces, cuando la relación con el obstetra está bien, la mujer empieza a perder el miedo porque hay un otro que cuida, mientras ella cuida a su hijo en cuarentena. Nosotros esto lo hablamos un montón también, es decir, bueno, las mujeres que están embarazadas empiezan a cuidar a sus hijos en situación de cuarentena y los cuidan un montón. Y las mujeres que están en pareja, entonces el papá es el que cuida el nido, digamos, hay toda una recreación de esta forma, el papá cuida el nido y a su mujer para que su mujer pueda estar tranquila y cuidar a su bebé. O sea, hablamos mucho de sostén, de cuidado, entonces, repito, para el nacimiento es fundamental la relación que la mujer y la pareja, si la hay, tenga con el obstetra. Y los obstetras saben esto y charlamos mucho con los obstetras y los obstetras le dan todas las seguridades y le explican cómo, cuándo, cómo tiene que manejarse la mujer, la pareja de la mujer, cuándo tiene que acudir. En general los obstetras todos están dando sus celulares particulares y frente a cualquier cosa que ocurre, primero le hablan por teléfono y el obstetra le dice si tiene que ir o no, y si tiene que ir, cómo, cuándo, dónde, con qué cuidados. Entonces, que la mujer se sienta cuidada, que haya un otro que sabe, digamos, que la esté cuidando, esto le da una confianza tal que calma las ansiedades. También depende de la personalidad de la mujer. Claro, sí, entiendo, pero bueno, esto sería como en la generalidad, todas estas recomendaciones también para brindarles a ellas en la etapa de embarazo. ¿Qué le podemos decir, digamos, a aquellos que también nos hicieron llegar esta consulta, ¿no? Que nunca tenían problemas para conciliar el sueño y que desde que ha comenzado, ¿no?, toda esta etapa, quizás, bueno, ellos mismos se atribuyen, claro, no estoy tan cansado como estaba antes cuando iba al gimnasio, cuando trabajaba tantas horas, cuando viajaba para ir a tal o cual lugar, y que ahora me está costando mucho eso sumado, no solo a todo lo que estamos vivenciando, con todas estas emociones que ahí también aportan para que esta persona, bueno, no le sea fácil poder dormirse. Y es una de las funciones, la función del sueño, que yo veo acá en el consultorio que más se ha tocado. No solamente porque uno no está cansado, que es lo primero que uno piensa, y no estoy cansado porque no estoy entrenando todos los días, sino que para que uno pueda realmente descansar y dormirse, uno tiene que bajar el estado de alerta.
que es físico, también el estado de alerta, el estrés. El cortisol anda volando por ahí, en un nivel mucho mayor del esperado, ¿no? Eso hace que no podamos dormir tan bien. Entonces, lo que le decimos a los pacientes, bueno, cuando no hay más remedio, consultan con un médico y les da algo que los ayude a dormir. Pero cuando no llegamos a esos extremos, lo que se sugiere es que se haga así como un rito del irse a dormir, como que se empieza a bajar de a poco, por ejemplo bañarse, por ejemplo tomar té, por ejemplo escuchar una música tranquila, hacer una meditación, es decir, como ir avisándole a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma que nos vamos a ir desconectando. Porque aunque no nos demos cuenta, estamos en una situación de alerta por la incertidumbre que hay, por todos los aspectos que recién contamos, que se encarnan, y esto no nos permite entregarnos al sueño. Claro, claro, sí, por supuesto. Y también otra de las cuestiones que queremos preguntarte tienen que ver con el sedentarismo, ¿no? Que es como hasta muy fácil de poder caer en él en este tiempo donde, bueno, la mayoría de las personas dicen, no estoy haciendo nada productivo, solo miro series, voy a la heladera y vuelvo al sofá a continuar mirando otra serie. Digo, ¿cómo también hacemos para evitarlo, no? Entendiendo que eso no es lo recomendable. Como son situaciones extraordinarias, también tenemos que poner un esfuerzo extraordinario en nuestro cuidado. Entonces, armar una rutina para estos tiempos de pandemia y de cuarentena, que no sabemos cuánto va a durar, armar una rutina excepcional que haya que cumplir es importante. Por ejemplo, todos los días de 5 a 6 me voy a poner un YouTube, por ejemplo, para hacer un día yoga, el otro día zumba, el otro lo que nos guste, pero tenemos que aportarle al cuerpo ese tipo de cuidado. Entonces, armar una rutina y con un gran esfuerzo hacerla. Así como se pide que los hábitos de alimentación no se cambien en estos momentos, ¿no? Claro. Es decir, bueno, si yo vengo a hacer una dieta, no la largo justo en el momento de la cuarentena. Tampoco me voy a poner en una dieta, nunca en mi vida hice una dieta severa, entonces voy a empezar ahora. O el momento de, bueno, ahora no quiero fumar nunca más en mi vida cuando vengo fumando 2 paquetes de cigarrillos. Que ese es el tema de las adicciones y que estoy viendo también que es un problema que está surgiendo. Hay gente que tomaba un whisky de vez en cuando y ahora se toma 2 o 3 whiskies antes de irse a dormir, para dormir. Sí, bueno, sí, también. El tema de las adicciones es muy importante. Importante esto, Ana Luisa, y también esto que vos dijiste, ¿no? Que rescato, no hacer cambios drásticos justamente ahora estando en cuarentena, ¿no? Porque sabemos que hay muchas personas que esto motivadas, porque está buenísimo esto de poder hacer cosas diferentes, tampoco se trata de completar toda la agenda del día haciendo cosas que nunca hice en mi vida, ¿no? Pero es como que también quiero hacerlo ahora, ¿no? Entonces, si nunca hice gimnasia, ahora lo hago, entendiendo que también uno tiene que tener ciertos cuidados al momento, por ejemplo, de hacer una clase de gimnasia virtual, ¿no? No se cuenta con un profesional que puede estar ahí marcando si lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Determinada postura, entonces también precaución con eso. Antes de despedirte, bueno, queremos que completes una frase, ¿no? La cuarentena es un buen momento para revisarnos interiormente y para revisar nuestros vínculos y ver qué hacemos de acá en más con eso que hemos descubierto. Había pasado por alto. Ajá. Perfecto. Bueno, Ana Luisa, sinceramente te queremos agradecer siempre por tu buena predisposición, por tu aporte profesional para nosotros tan valioso en este programa, por supuesto, con todo lo que implica muchas veces la asistencia psicológica para quienes están en la búsqueda por tener un hijo y no lo logran, como también para aquellos que han elegido no tenerlos y también están en paz con esa decisión, como todos aquellos que desde las diferentes posturas y variantes deciden conformar su familia y bueno, y vivir su vida, que hoy por hoy, como vos decías, también, ¿no? Entendiendo que hay muchos que han elegido estar en soledad y que hoy también
viven esta cuarentena a su modo, con todo lo que eso también significa. Así que te queremos agradecer y bueno, te esperamos hasta cualquier otra oportunidad donde te seguiremos convocando. Cómo no, un gusto enorme. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, chau, chau. Ahí escuchamos a la licenciada Ana Luisa de Palma, que un poco nos estuvo mostrando, ¿no?, todo lo que se está vivenciando hoy por hoy en esta etapa tan particular que nos toca transitar, y ojalá que sea de la mejor manera posible. Te agradecemos por estar allí desde el otro lado, en este nuevo capítulo, hoy especial, en etapa de cuarentena. Sabes que ya estamos transitando la tercera temporada, ¿no?, en este 2020, de esta propuesta que persiste y que insiste en cambiar la mirada cultural hacia lo que significa tener o no tener hijos. Te esperamos el próximo domingo, como siempre, a las 6 de la tarde con ¿Y ustedes para cuándo?